a cantar Dios, tu pueblo canta. Dios, tu pueblo canta una misma alabanza, canta para ti, el único y verdadero Dios. Dios, tu pueblo canta una misma alabanza, canta para ti, el único y verdadero Dios. Ale, ale, aleluya, en la gloria moras tú. Tú eres único, el único y verdadero Dios. Dios te adoramos, con gozo te exaltamos. Tú eres único, el único y verdadero Dios. Ale, ale, aleluya, ale, ale, aleluya, en la gloria moras tú. Tú eres único, el único y verdadero Dios. Porque tú eres santo, oh mi Jesús te canto. Digno de adorar, tu nombre quiero glorificar, Ale, ale, aleluya, ale, ale, aleluya, en la gloria moras tú, tú eres único, el único y verdadero Dios, Ale, ale, aleluya, ale, ale, aleluya, en la gloria moras tú, tú eres único, el único y verdadero Dios, el único y verdadero Dios, el único y verdadero Dios. Amén. Vamos ahora a continuación con la lectura. Dios los bendiga. Buenos días, hermanos. Qué bonito estar aquí con ustedes de nuevo esta mañana. Esta mañana vamos a leer del libro de Mateo, el Evangelio de Mateo, el capítulo 28 y los versículos 16 al 20. Y esto es lo que conocemos como la gran comisión que Jesús nos dejó a todos a sus discípulos. Y vamos a leer entonces este capítulo. Dice así, dice: pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado, y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Qué linda oración la de nuestro Señor Jesucristo, y qué lindo nuestra misión como su iglesia, que es reconciliarnos con Él por medio del sacrificio de nuestro Señor, porque nosotros obviamente sabemos que no somos pecadores,
y no tenemos forma de estar en su presencia si no fuera por ese sacrificio que Él hizo, tan maravilloso. Y esta mañana estamos celebrando también y vamos a ver un video a continuación, después de la oración, en el cual unos hermanos han llegado al Señor. Los hermanos se llaman John González, Lady González, Ellen Andrea Ravelli y Elizabeth Ávila. Y estos nuevos hermanos le damos la bienvenida y nos llena de gozo que ellos hayan estudiado con alguien, que ellos hayan reconocido su estado, digamos, de pecado, que se hayan arrepentido, queriendo cambiar, aceptando a Jesucristo como su Señor y como su Salvador, y bautizándose, ¿no? Y eso fue lo que mi hermano, junto con otras personas, hicieron la semana pasada. Entonces estamos muy felices y muy contentos y de ver también cómo el plan de Dios se sigue desenvolviendo en nuestras vidas, y pues no tenemos nada más sino agradecerle a Él, porque Él solo nos bendice tanto que realmente no hay palabras para agradecerle a nuestro Señor sus bendiciones. Vamos a hablar entonces, antes de ver el video y acordándonos de todas estas maravillas de nuestro Señor. Oremos. Padre Santo, Señor, te damos gracias porque tú, en tu infinita misericordia, en tu infinita sabiduría, diste a bien, Señor, que estuviéramos aquí juntos esta mañana celebrando tu maravillosa obra por nosotros, tu maravilloso amor. Te pedimos que nos ensanches nuestros corazones, abras nuestros ojos para ver estas maravillas y para gozarnos en ti, Señor, y en tu bondad y en tu misericordia, en tu perdón. Y igualmente acordarnos que otras personas necesitan de ello, Padre, y que debemos llevárselo a ellos. Gracias, Padre, por esta mañana. Bendícenos y protégenos de todo mal, Padre Santo. Te lo pedimos en nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. He decidido seguir a Cristo, he decidido seguir a Cristo, he decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. La vida vieja la he dejado, la vida vieja la he dejado. La vida vieja la he dejado, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. El Rey de Gloria me ha transformado, el Rey de Gloria me ha transformado, el Rey de Gloria me ha transformado. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Oh, cantadmelas otra vez, bellas palabras de vida. Hallo en ellas mi gozo y luz, bellas palabras de vida. Sí, de luz y vida, son sostén y guía. Qué bellas son, qué bellas son. Bellas palabras de vida, qué bellas son, qué bellas son, bellas palabras de vida. Jesucristo a todos da, bellas palabras de vida. Oye su dulce voz mortal, bellas palabras de vida. Con amor te salva y al cielo llama. Qué bellas son, qué bellas son, bellas palabras de vida. Qué bellas son, qué bellas son, bellas palabras de vida.
grato el cántico sonará, bellas palabras de vida, tus pecados perdonará, bellas palabras de vida, si de luz y vida son sostén y guía, qué bellas son, qué bellas son, bellas palabras de vida, qué bellas son, qué bellas son, bellas palabras de vida. Bueno, hermanos, después de haber visto ese video tan hermoso, vamos a cantar. Ahora hay un pequeño retraso en la forma en que yo veo el video y al tiempo en que me llega a mí, así que por eso estaba ahí un tiempo. Así que vamos a cantar Jesucristo conmigo va. Jesucristo conmigo va, un canto que pues estuviéramos todos juntos, lo cantaríamos en repetición, pero igual vamos a tratar de hacer el mejor esfuerzo para cantarle. Cantemos. Jesucristo conmigo va. Jesucristo conmigo va. En mi viaje de peregrino. Jesucristo conmigo va. En mis pruebas conmigo va. En mis pruebas conmigo va. En mi viaje de peregrinos, Jesucristo conmigo va. Cristo me ama, conmigo va. Cristo me ama, conmigo va. En mi viaje de peregrino, Jesucristo conmigo va. Para siempre conmigo va. Para siempre conmigo va. En mi viaje de peregrino, Jesucristo conmigo va. Amén. Cantémonos ahora, renuévame. Renuévame, Señor Jesús. Ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús. Pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Necesita más de ti. Amén, hermanos. A continuación, la cena del Señor. Dios los bendiga a todos.
Muy buenos días, hermanos. Estamos en un momento muy importante como lo es la Cena del Señor. Y yo siempre lo he dicho y lo repetiré. Todo en un sermón es muy importante. En la alabanza a Dios los domingos, el primer día de la semana, es muy importante porque todos son como hermanitos. Pero yo le doy mucha importancia, independientemente de que el sermón, los cánticos, a lo que llamamos la Cena del Señor. Y le doy esa importancia porque soy consciente de algo que pasa y sucede en la Cena del Señor. Y es lo siguiente. Ustedes se han notado que los textos bíblicos, más específicamente nuestro Señor Jesucristo, dice, hagan esto en memoria de mí. Bueno, mira, yo les voy a decir algo a ustedes. Cuando mi esposa me dice a mí, por ejemplo, yo quiero que tú hagas esto y cada vez que lo hagas te acuerdes de esto, para que te acuerdes de mí, para mí eso es un mandato. Pero aquí no estamos hablando de Dianita, mi esposa, mi bella esposa, por el cual he sido muy feliz con ella y la quiero mucho. No estamos hablando de ella, estamos hablando como dicen los mexicanos, del mero mero, de nuestro Señor Jesucristo, que vino aquí a la tierra en hecho hombre y también hecho Dios al mismo tiempo, y cumplió la gran comisión, esa gran comisión que acabó de leer el hermano Héctor ahorita, de que una vez que nosotros, bautizados y limpios de pecado, vayamos a comunicarle esto al resto de las personas para que también se bauticen y practiquen el evangelio y que muchas personas cuando mueran podamos ir al cielo en felicidad. Porque aquí, mis hermanos, la vida física, aquí la vida en la tierra es rápida. Yo me acuerdo cuando tenía 15 años, ahora ya voy para 61 años. O sea, la vida pasa rapidísimo. Claro está que cuando uno tiene 15, 18, 20 años, uno escucha esto a los mayores y dice, están locos porque el tiempo no pasa rápido. Pero la realidad es que el tiempo pasa muy rápido, mis hermanos. Entonces, físicamente pasa rápido la vida, el gusto, el placer mundano pasa y vamos a morir y lo más importante es nuestra parte espiritual. Por eso nuestro Señor Jesucristo enfatiza y dice, hagan esto en memoria de mí. Porque Él sabe que si nosotros, estando en este mundo mundano, pasamos y aceptamos el evangelio de Él, automáticamente recibimos todas las bendiciones de Dios y de Él, de nuestro Señor Jesucristo. Esas bendiciones que no la puede sentir ninguna persona mientras no acepte el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, por eso es muy importante recordarlo, porque sabemos que Él iba a morir por nuestros pecados y que de ahí en adelante todo lo que teníamos que hacer era creer en Él y aceptar su evangelio, y esa es nuestra gran comisión. Primera de Corintios 11:23 dice, pues yo le transmito lo que recibí del Señor mismo. Directamente recibió estas enseñanzas. La noche en que fue traicionado, ya vamos para la parte del sacrificio de Él, el Señor Jesús tomó pan y dio gracias a Dios por ese pan. Luego lo partió en trozos y dijo, esto es mi cuerpo, el cual es entregado por ustedes. Ahí viene el sacrificio. Y después dice lo más importante, entre comillas, lo que estamos hablando. Hagan esto en memoria de mí. Para que nosotros recordemos a todo momento en esta cena ese gran sacrificio en donde nos da esa bendición de ser libres de pecado, y si nosotros persistimos hasta el fin, Él mismo nos dará la corona de la vida allá en el cielo. Con esto en mente vamos a orar por este pan, pedacito de pan que representa el cuerpo de nuestro Jesucristo. Oremos, mis queridos hermanos y visitantes. Dios Todopoderoso, te damos muchísimas gracias por todas tus bendiciones, por tu protección, tu amor, pero especialmente, Señor, te damos gracias por este momento, que es un gran privilegio en donde recordamos ese gran sacrificio de nuestro Señor Jesucristo y recordamos que este pan representa el cuerpo en sacrificio este pan representa el cuerpo de Él que fue dado en sacrificio para el perdón de nuestros pecados, y así por ende podamos ir al cielo. Te lo agradecemos todo, Dios Todopoderoso, en Cristo Jesús una vez más. Amén.
Primera de Corintios 11:25 dice la palabra de Dios. De la misma manera, tomó en sus manos la copa de vino después de la cena y dijo, esta copa es el nuevo pacto entre Dios y su pueblo. Un acuerdo confirmado con mi sangre. Óigalo bien, un acuerdo confirmado con mi sangre. Y vuelve y lo repite. Por eso es muy importante recordarlo. Hagan esto en memoria de mí todas las veces que la beban. Vamos a orar por el jugo de la vid que representa la sangre del Señor Jesucristo. Dios Todopoderoso, te damos muchísimas gracias por todas tus bendiciones, por tu protección, tu amor, por nuestras familias, por nuestros hermanos en la fe, por los visitantes, en fin, por todo, Señor. Pero especialmente te damos gracias por tener nuevamente ese gran privilegio de tomar este jugo de la vid que representa la sangre tuya derramada en ese gran sacrificio para la salvación de la humanidad. Te lo agradecemos siempre, Dios Todopoderoso. En nombre del Señor Jesucristo te damos las gracias. Amén. Bueno, mis hermanos, con esto terminamos la cena del Señor y estamos muy contentos de haberla celebrado y haber recordado al Señor Jesucristo. Puedes continuar con los signos, hermano Cristian. Bueno, hermanos, muchas gracias, hermanos. Vamos a continuar con los cantos. Creo que el hermano Jaime dejó el micrófono prendido. Así que si me ve, puede por favor poner el mute para continuar y que no se repita el audio. Un momento. Entonces vamos a cantar La Merced de nuestro Padre. Y es un canto muy hermoso. Vamos a cantarlos todos. Así que les invito a todos a cantar. La merced de nuestro Padre es un faro en su brillar. Él nos cuida y nos protege con las luces de alta mar. Mantener el faro ardiendo, arrojad su luz al mar, que si hay nautas pereciendo, los podréis así salvar. Reina noche de pecado, ruge airada negra mar, almas hay que van buscando esas luces de alta mar. Mantener el faro ardiendo, arrojad su luz al mar, que si hay nautas pereciendo, los podréis así salvar. Ten tu lámpara encendida, que en la tempestad habrá algún náufrago perdido, y tu luz le salvará. Mantener el faro ardiendo, arrojad su luz al mar, que si hay nautas pereciendo, los podéis así salvar. Dios nos envió a su Hijo Cristo. Él es amor, paz y perdón. Por mí murió en el Calvario, mas de la tumba con poder resucitó. Porque Él vive, no temo el mañana,
porque Él vive. Seguro estoy, porque yo sé que el futuro es suyo y que la vida vale porque Él vive hoy. Grato es tener a un tierno niño, precioso don que Dios nos da. Cuánto mejor cuando Él recibe al Salvador y vida eterna gozará. Todos, porque Él vive, no temo el mañana, porque Él vive. Seguro estoy, porque yo sé que el futuro es suyo y que la vida vale porque Él vive hoy. Se acabará mi vida un día, enfrentaré muerte y dolor, mas a Jesús veré en la gloria y reinaré con mi triunfante Salvador, porque Él vive, no temo el mañana, porque Él vive. Seguro estoy, porque yo sé que el futuro es suyo y que la vida vale porque Él vive hoy. Amén, hermanos. A continuación, la predicación. Dios los bendiga. Mis hermanos queridos, buenos días. Hoy es primer día de la semana, es un domingo. Qué rico volvernos a ver hoy otra vez todos. Y bueno, darle gracias a Dios primeramente porque Él es el que nos ha dado la oportunidad, nos ha dado la vida, nos sigue dando la vida, nos sigue dando la salud. Y así como nos la da a nosotros, a muchas personas en el mundo también se las está dando. Por eso yo quiero que hagamos una oración para comenzar. Bendito y amado Dios, te damos gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo por darnos esta oportunidad de estar nuevamente aquí reunidos, Dios. Gracias, Dios, por cada nuevo día, por un día como hoy, Señor, donde miles de personas hoy también se reúnen, Señor, con el único propósito de alabarte y glorificarte, Padre. Te damos gracias, Señor, y que sea siempre tu Espíritu Santo que nos acompañe y nos guíe, Señor, en momentos como este, Padre Santo, en el que vamos a hablar acerca de ti, a conocerte un poco más, Señor. Que nuestros corazones estén dispuestos, Dios, se abran para ti, bendito Dios. Que cualquier preocupación que tengamos en este momento, Señor, se disipe, se mitigue por tu palabra, Señor, por tu amor, por la confianza que tenemos puesta en ti, bendito Padre. Ayúdanos, Señor, a que cada nuevo día sea distinto, Dios. Cada nuevo día, Señor, te amemos más, Padre Santo. Y gracias, Padre, porque nos das esta oportunidad, Señor, en el que nos vamos a alimentar de tu palabra, Señor. Que sea tu Espíritu Santo quien nos esté guiando, Señor. Sigue siendo tú nuestra luz en el camino, Señor. En Cristo Jesús te damos gracias. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, hoy traigo un tema que quedó pendiente de la última charla que tuvimos nosotros hace más o menos unos 4 semanas, donde yo dije, este tema hay que seguirlo trabajando. Y surgió precisamente
la necesidad de hacerlo esta semana a raíz de un programa que yo escuché en redes sociales, un programa de opinión que se emite desde Colombia y lo ven y lo escuchan en Colombia y en muchos países del mundo y muchas personas. Y el programa está dirigido por una periodista que dice y asegura ser creyente. Lleva a su programa a supuestos adivinos, profetas, gurús. Realmente lleva a una persona que dice ser un gurú, como un maestro espiritual, como un líder de un tema, ya como algo así como hasta como de brujería, no sé, algo parecido. Pero también participó, seguramente como para equilibrar la charla, un cristiano. Y sabíamos que los que lo estábamos escuchando que es cristiano porque él lo dijo. Y además mencionó 3 o 4 veces la iglesia a la que él pertenece aquí en Colombia, y decían que fue invitado porque él es conocedor de la palabra de Dios y es autoridad para hablar a nombre de la iglesia. Lo cierto es que el tema que estaban tratando tenía que ver como con el apocalipsis, como con las cosas que están pasando, la pandemia, las elecciones de los Estados Unidos, los problemas de Colombia. Y el gurú opinaba a su manera de las creencias de él. La periodista, que decía ser un ser de luz, porque lo dijo muchas veces, yo soy un ser de luz, es algo así como de los esotéricos, como de la meditación trascendental, y además de eso decía que es cristiana, que es creyente, y mencionó mucho que hizo la oración de fe y que por eso se convirtió como cerca de los 16 años. Bueno, un revuelto de cosas. Lo cierto es que desarrollaron los temas y yo en lo personal quedé un poco triste porque cada vez que, por ejemplo, el dichoso gurú opinaba sobre las cosas que acontecían, el cristiano le decía, la Biblia lo dice de esta manera, el gurú decía, sí, porque es que la Biblia es un libro de sabiduría, así como son los libros de los Vedas, así como lo es el Corán. Es decir, el hombre de una manera indiscriminada comparaba la Biblia y la llevaba al nivel de los libros de los hinduistas que se llaman los Vedas, los 4 libros que se llaman los Vedas, y él los mencionó ahí. Entonces eso a mí me dejó un poco triste porque este cristiano no exhortó a nadie, no le corrigió a nadie, se dedicó fue como a respetar las opiniones que ellos daban, y sencillamente él decía, la Biblia lo dice de esta manera, pero no corregía. Entonces, cuando alguien dice, la Biblia es como este libro, es una persona que a mi juicio es ignorante, porque es que la Biblia no tiene comparación con ningún libro. La Biblia es la verdad, es la palabra de Dios. No puede llevarse ni siquiera al nivel de una filosofía, porque es que no lo es. Entonces, como personas que toman estos programas que tienen influencia sobre muchas personas, se atreven a decir las cosas distorsionando la verdad. Pero llama la atención es que el cristiano no exhortaba a nadie, y debía hacerlo, tenía la obligación de hacerlo, de corregir con la palabra de Dios, porque todo el que conoce la palabra de Dios sabe que estamos llamados a exhortar a tiempo y fuera de tiempo, y debemos hacerlo, es una obligación de nosotros, sin miedo, porque la única verdad es la palabra de Dios, y nosotros no debemos sentir vergüenza del evangelio. Miren, la labor de un ministro, de un pastor, o de un sacerdote, o de un obispo, como también a veces lo mencionan algunas versiones de la Biblia,
o de un evangelista, o de un misionero, o de una persona como nosotros que también estamos estudiando y nos propusimos a enseñarle a las personas de lo que hemos aprendido a través del Espíritu Santo, que nuestro Maestro nos dice la palabra de Dios que nosotros tenemos la obligación de redarguir, de reprender y de exhortar con toda paciencia y doctrina, dice así, a tiempo y fuera de tiempo. Eso no me lo estoy inventando yo, eso lo dice la palabra de Dios en 2 de Timoteo capítulo 4 versículo 2, que me voy a permitir leerlo, y lo voy a leer de dos versiones. Lo voy a leer de la Reina Valera y de la palabra de Dios para todos. Dice ese versículo así: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, y redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. A veces a mí me gusta más la Reina Valera porque es más expresiva, es más directa, a veces hasta las palabras son más fuertes. Y así debería ser, porque es que la palabra de Dios tiene que redarguirnos y reprendernos, así también incluso hasta con dureza. En la palabra de Dios para todos, ese mismo pasaje dice así: cuando Jesucristo regrese como Rey, juzgará a los vivos y a los muertos, así que ante Dios y Jesucristo te ordeno que anuncies el mensaje y que estés siempre listo para enseñar. Muéstrale lo malo que han hecho, corrígelos cuando se equivoquen y anímalos, enseña siempre con paciencia. Un pasaje muy bonito y que nos deja a todos una misión, que es también la de enseñar y la de corregir a tiempo cuando se presenten situaciones como estas. Este pasaje entonces nos está diciendo que debemos corregir la equivocación de alguien o el error de alguien, o si ese alguien emplea equivocadamente la palabra de Dios, corrijamos, enseñemos, exhortemos, pero con amor, no llegando a los niveles de ofensas ni de recriminar, que fue lo que vimos en la última reflexión de hace más o menos 4 semanas, porque a veces entre nosotros mismos como hermanos somos muy duros con los que son y con los que no son. El pasaje dice que corrijamos y enseñemos con paciencia y con doctrina. Y por eso en aquella oportunidad, cuando me dirigí, hace unas 4 semanas que me dirigí a ustedes, les dije que era necesario continuar con ese tema que traté en aquella oportunidad. Una mujer no puede ser creyente en Jesucristo y al mismo tiempo promover el esoterismo o la adivinación. Sencillamente no es creyente. Porque es que yo no puedo hacer una nueva doctrina con la Biblia, con libros de los Vedas, con cosas de gurús, con meditación, con todas esas cosas. No puedo hacer un revuelto de eso y decir que soy creyente y al mismo tiempo un ser de luz y al mismo tiempo un profeta y bueno, una cantidad de cosas. Entonces, la misma palabra nos está diciendo a nosotros que a esas personas las debemos corregir, les debemos enseñar con amor. Hay personas que son conocedoras de la palabra de Dios, que no corrigen el error doctrinal que otros cometen o que incluso podemos llegar nosotros mismos a cometerlos, con el argumento de que es necesario respetar las diferencias de opiniones o los pensamientos diversos. Ahí no hay tal respeto. Es que yo puedo corregir con amor porque no estoy de acuerdo con lo que una persona está diciendo, pero es que yo no exhorto o no corrijo desde mi propio pensamiento o mi propio saber, sino que yo tengo es que tomar la palabra de Dios y decirles a las personas: están equivocados porque mire lo que dice la palabra de Dios. La palabra de Dios es la Biblia y esta palabra no puede ser comparada con profetas que dicen que fueron iluminados, pero que al final son hombres que han estudiado filosofías.
Yo no puedo permitir que la palabra de Dios sea comparada, porque es que la palabra de Dios no es de humanos, es de Dios. Fue inspirada por Dios en humanos, por el Espíritu Santo. Entonces eso no es de humanos, ni es el pensamiento mío, es la mente de Dios que está en la palabra, en la Biblia. Entonces el caso de ese programa a mí me dejó, pues como les digo, bastante triste, porque si nosotros, que somos los llamados a corregir y a redarguir, y no lo hacemos en ese momento, en un programa que está influenciando a miles de personas, pues entonces ¿cuándo lo vamos a hacer? Cuando nuestro Señor Jesucristo nos deja a nosotros una misión que tenemos que enseñar, y nos dice este pasaje que nos ordena que debemos corregir y redarguir, pero con paciencia, y no lo hacemos. Entonces estamos perdiendo una gran oportunidad que se nos presenta precisamente para evangelizar, aprovechando ese tipo de programas. Y yo le dejé un mensaje a esa persona. Yo le dije que no es correcto permitir que se expresen de la palabra de Dios cuando yo, que la conozco o que digo conocerla, no intervengo para decir eso no es cierto lo que están diciendo. Yo no puedo comparar la palabra de Dios con una palabra de hombre, o con una filosofía, o con otro tipo de sabidurías o de saberes. No, eso no debería permitirse. Y entonces, sí, yo también puedo estar expuesto a que alguien me corrija porque me equivoco, o porque dije algo que no era, pero es que mi equivocación puede ser por ignorancia, porque soy humano, pero no que yo tome la palabra de Dios y la tuerza a conveniencia, o la distorsione porque me conviene decir esto, y esto es mejor no decirlo porque de pronto si yo digo esto ahuyento a las personas. No. La palabra de Dios hay que predicarla tal como está escrita, así a veces nos duela, así a veces la palabra de Dios como que siente uno que nos golpea. Es que si yo siento eso es porque me está corrigiendo, porque me está redarguyendo. Mal sería es que yo la lea y no sienta nada, que no me produzca nada la palabra de Dios. Ahí sí estoy como mal. Pues bien, nuestro Señor Jesucristo siempre será nuestro mejor ejemplo. Él exhortaba a tiempo y fuera de tiempo. Es decir, en el momento en que las cosas ocurrían, o cuando ya habían ocurrido, o antes de que ocurrieran. Es decir, nuestro Señor Jesucristo exhortaba en todo tiempo y en todo lugar. Él a nadie dejó con la equivocación. Siempre, y eso hay que verlo en su palabra. Siempre Él corrigió oportunamente. Y hay muchos ejemplos, muchos pasajes donde Él exhortaba a los judíos, a los fariseos, a los saduceos, a los mismos discípulos, a los apóstoles. Él los corrigió. Y de una manera personal, como por ejemplo, acordémonos de ese pasaje que está narrado en Mateo, en Marcos, en Lucas, está narrado el de una conversación que iba teniendo nuestro Señor Jesucristo con los apóstoles, y Él les estaba contando lo que estaba ya próximo a sucederle a Él, y Pedro, que siempre fue como el atacado, el acelerado, ¿qué le dijo a nuestro Señor Jesucristo? Le dijo: aunque otros se escandalicen, yo no me escandalizaré. ¿Y qué dijo Jesucristo? Lo corrigió, lo exhortó, le dijo: Pedro, de cierto te digo que antes de que cante el gallo, 3 veces, antes de que cante el gallo, usted me habrá negado 3 veces. Y entonces lo estaba exhortando oportunamente, es decir, antes de que sucediera ese hecho. Pero cuando sucedió, es decir, cuando Pedro fue atacado y recriminado por personas que lo veían y le decían: este también estaba con Jesucristo, este también era de ese grupo, este también. ¿Qué hacía Pedro? Se atemorizó, se intimidó y lo negó 3 veces. Pero noten que cuando lo negó 3 veces y el gallo cantó, nuestro Señor Jesucristo, que ya estaba capturado y lo estaban
torturando, lo tenían ahí en un patio, porque así lo dice la Biblia, y estaban ahí alrededor algunas personas lejos de él, obviamente, pero ahí estaba Pedro. Nuestro Señor Jesucristo lo miró. Yo me imagino que entre esa multitud de personas, nuestro Señor Jesucristo sabía dónde estaba Pedro porque lo miró. Y en ese momento dice la palabra que Pedro recordó las palabras de nuestro Señor Jesucristo, de que él lo iba a negar 3 veces. Lo cierto es que la sola mirada de nuestro Señor Jesucristo fue suficiente para exhortar o para redarguir a Pedro porque lo había negado. Esa es una forma de exhortar fuera de tiempo, porque ya Pedro había cometido la negación, o sea, había cometido un pecado, porque la Biblia dice que negar a Jesucristo es un pecado. Es pecado negar a Jesucristo. Y la sola mirada de nuestro Señor Jesucristo que redarguye, que exhorta el interior de Pedro, hizo que él llorara amargamente. Dice la palabra que él se retiró y lloró amargamente. El pecado debería producirnos a nosotros eso. Debería producirnos una tristeza. Cada vez que nosotros pecamos, deberíamos entristecernos porque estamos otra vez fallándole a Dios. Y entonces Pedro entendió que Jesucristo lo estaba exhortando fuera de tiempo. Es decir, que como ya había pecado, y como lo dije ahorita, es un pecado negar a Jesucristo, él se dolió en su corazón y lloró amargamente. Como quien dice, no había excusa, pues lo había advertido nuestro Señor Jesucristo antes. Por eso es que su palabra dice que instes a tiempo y fuera de tiempo. Y así mismo nos pasa a nosotros. Fíjense que desde ese tiempo la palabra de Dios nos dice que nosotros seguiremos pecando. Pero hay iglesias, y eso es lo más extraño, que a veces ante esta realidad se vuelven ciegas y no lo enseñan y no enfatizan en que hay que estar atentos a no caer en el pecado. Mire, así pueda que algún día alguna iglesia convoque a los mejores teólogos o predicadores, filósofos, intelectuales de toda clase, premios Nobel, contadores si se necesitaran para eso, economistas, sociólogos, psicólogos y demás personas sabias que existan en ese momento. Mire, así convoquen todo ese mundo de personas notables, jamás van a encontrar una solución al problema del pecado. Es por eso que la palabra de Dios nos dice, vea, y tomé un pasaje del Antiguo Testamento, un pasaje de Eclesiastés. Vea lo que quedó escrito allí en Eclesiastés 7:20. Dice la palabra del Señor así: ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Eclesiastés 7:20. Voy a volverlo a leer. Ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. No lo hay. Y dice, nunca lo va a haber. Y en otro pasaje, en el Nuevo Testamento, encontré de Romanos 5:12 que dice, por lo tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, ojo, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Lo enfatiza, por cuanto todos pecaron. Estos son ejemplos de más de 10 pasajes que hay en la Biblia que se refieren a lo mismo, y más adelante voy a tratar otro. Luego entonces, con esto podemos afirmar, y lo vemos en la Biblia, es decir, la evidencia está en la Biblia,
que las personas más cercanas a nuestro Señor Jesucristo pecaron. Y antes de nuestro Señor Jesucristo, todas pecaron también. Pero entonces aquí podría surgir una pregunta. ¿Y qué hacemos entonces para no pecar? ¿O por qué no deberíamos pecar? Eso también podría ser una pregunta válida. Y entonces uno empezaría a pensar que porque se nos dice que el pecado es una violación de la ley de Dios. Eso lo dice la palabra de Dios. En Primera de Juan, capítulo 3, versículo 4, dice: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Luego, si yo soy consciente que el pecado es infracción de la ley y la ley es de Dios, pues yo debería estar haciendo un esfuerzo para no infringir la ley, y ahí tendría ya una parte de la respuesta. Pero también podríamos agregarle a esa respuesta que es que si yo desobedezco la palabra, estoy ofendiendo a Dios, porque la palabra es de Dios, los mandatos son de Dios. Luego, si yo soy rebelde ante esa palabra, pues a quien estoy ofendiendo, a quien estoy atacando, es a Dios. Y cada vez que yo peco, también tengo que ser consciente que el pecado me separa de Él. Y además hace que nosotros ya en lo personal, nos sintamos indignos, que no merecemos nada, que no valgo nada. Nos hace sentir mal, e incluso a veces nos hace sentir como si estuviéramos sucios. ¿Cómo se sintió Pedro cuando pecó, cuando negó a Jesucristo? Se sintió una persona indigna. Por eso él lloró amargamente, dice: le fallé a mi maestro. El pecado, además de todo eso que hemos dicho, nos destruye a nosotros. ¿O acaso, pecando, no se han destruido hogares? Hay muchos hogares que se han destruido por causa del pecado. La infidelidad es un pecado, y la infidelidad ha destruido hogares, ¿verdad? ¿Acaso por culpa del pecado no se han perdido hijos? ¿Acaso no se han perdido trabajos por culpa del pecado? ¿Acaso las cárceles no están llenas también? Así como hay personas inocentes, allá hay otras que están pagando un delito, y ese delito es un pecado. ¿O acaso también el cementerio no está lleno de tumbas de personas que murieron cometiendo algún pecado? Claro que sí. El pecado nos destruye. Y yo me ponía a reflexionar precisamente acerca de eso. Y yo decía esto, me hacía estas preguntas. ¿Será que todos los hombres cristianos, se conduelen cuando tratan mal a su esposa? Primero, no deberían tratarla mal, pero sucede. Y si sucede, se conduelen, sienten tristeza de haber maltratado a su esposa. ¿Será que un hombre cristiano no ha ofendido a alguna persona alguna vez cuando ha tenido momentos de ira? Contestémosla. ¿Será que un creyente dejó completamente de mentir? ¿Será que algún creyente ya no murmura? ¿O será que los creyentes ya no piensan mal de algo o de alguien? ¿Será que el cristiano ya no codicia? ¿Ya no siente deseos por lo ajeno? ¿Será que nunca hemos malgastado el dinero? ¿O será que no hemos tenido algún mal pensamiento contra alguien que ha maltratado, por ejemplo, a nuestros hijos o a alguna persona muy querida para nosotros? ¿Será que siempre estaremos haciendo lo bueno y nunca hemos hecho lo malo? ¿No hemos en algún momento tenido deseos de hacerle mal a alguien? Es que, mis hermanos, pecar es de lo más fácil, pues hay múltiples y variadas formas de pecar. Esto
lo sabe Dios. Y sabe Dios que pecado hay por todas partes y en todas las personas. Y también sabe Dios que el pecado tiene efectos dañinos en nosotros. Por eso es que Dios nos redarguye, nos reprende, nos insiste en que no pequemos. Y entonces ahí es donde viene un pasaje que es el que voy a seguir desarrollando de aquí en adelante, y está en Primera de Juan capítulo 2 versículo 1, un pasaje que muchas veces nosotros lo hemos leído, y en las Biblias subtituladas este pasaje se llama Cristo nuestro abogado. Comienza así, dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Vuelvo a leer: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Y de aquí en adelante vamos a ver de a pocos este pasaje. Vean, el ideal de Dios es que no pequemos. Y ya lo dijimos, el pecado nos separa de Dios, porque el pecado nos hace daño. Es por eso que Dios insiste en que no pequemos. Dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. El pecado trae momentáneamente dicha, trae placer, alguna satisfacción. Esto ya lo habíamos dicho antes. El pecado le genera a muchas personas placer, a nosotros mismos satisfacción de algo que va contra Dios. Y si no fuera así, pues ninguno pecaría entonces. Pero a unos nos termina dejando como un vacío. A otros les termina endureciendo el corazón. Eso es más triste todavía. Les termina endureciendo el corazón, al punto en que ya no les importa si ofenden a Dios, o ya no les importa si fumar destruye, o si maldecir a las personas los daña, o si ya no me llega a mí a interesar que destruir mi familia puede producir amargura en los hijos. Cuando uno llega a ese nivel de endurecimiento, el pecado se torna más peligroso todavía. Por eso Dios nos insiste que no pequemos, pero noten, por favor, el amor, el cariño, como nos dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Bueno, la palabra hijitos viene de una palabra griega, teknion. Yo no sé si se pronuncia así, pero la deletreo como se escribe, teknion. Esta palabra, dice el diccionario de griego, es un diminutivo que traduce infante, o pequeñito, o pequeño niño. Esas son los significados que están allá en el diccionario. Si yo reemplazara la palabra hijitos por pequeñito, o por pequeño niño, o por infante, mire la dulzura como Dios nos está hablando. Dios me está diciendo pequeñito, niñito. Me está diciendo no peque más. Eso es lo que me está diciendo.
¿Por qué? Porque Dios a todos nos ve como niños, como niñitos. Es que ni siquiera como niños, le pone el diminutivo, niñitos, pequeñito, dice así. A veces a los niños les hemos tratado así como con dulzura, pequeñito, ven pequeño, ven niñito, ven niño chiquitico, les decimos a veces así, o les decíamos a nuestros hijos cuando estaban pequeños, porque Dios nos ve así. Dios nos ve como niños chiquitos, que hay que enseñarlos, que hay que disciplinarlos, pero que hay que amarlos. Así nos ve Dios. Genera con esa palabra una relación íntima de un padre con un hijo, de mucho cariño con nosotros. De esta manera es como Dios nos está motivando para no pecar. ¿Se acuerdan de lo que yo dije al comienzo de esta mañana? Él nos exhorta a tiempo. Jesucristo, nuestro Señor, nos exhorta a tiempo. La palabra de Dios constantemente nos está exhortando a tiempo y fuera de tiempo, es decir, en todo tiempo. Es decir, que nos exhorta antes de que se cometa el pecado. Él dice, usted no debe hacer esto. Por eso nos dice, pequeñito, no peques. Me advierte antes de que yo lo llegue a hacer. ¿Acaso no quisiéramos prevenir sucesos feos en nuestras vidas? Claro que sí, y eso es lo que hace la palabra de Dios. Nos advierte antes de que nosotros hagamos las cosas para prevenir algo que nos puede llegar a pasar. ¿Quién no hubiera querido evitar una separación, por ejemplo? O que un hijo no cayera en las drogas, o que una mujer no quedara embarazada sin haberse casado. Pero sucede y sin embargo Él nos dice, y si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Aquí está la exhortación ahora fuera de tiempo. Es un llamado para el que ya pecó. Nos dice que si yo ya pequé, entonces yo puedo acudir a mi abogado que está en el cielo, a Jesucristo el justo, que Él intercede, dice así, intercede para con el Padre. ¿Quién es mi abogado? Nada más ni nada menos que Jesucristo. Pero si notan que me exhorta o me corrige con paciencia, me corrige con amor, no me está ofendiendo, no me está humillando, no me está acusando ni me está señalando. Dios sigue siendo mi Padre, aunque peque, y por eso como un Padre perfecto, me corrige y me exhorta para que cambie, para que pida perdón. Por eso cuando pequé, debo acudir a mi Padre, como el Padre que verdaderamente me ama, que ama a su hijito, a su pequeñito. Para eso Jesús es mi abogado, Él es mi intercesor, y esto lo hace Dios porque Él me sigue amando, así yo siga siendo pecador. Pero Jesús, siendo mi abogado, espera que yo acuda a Él, porque yo le pido perdón a Dios, porque reconozco que pequé, pero lo hago en el nombre de Jesús, porque Él es mi intercesor, Él es mi abogado. Menciono a mi abogado cuando yo esté pidiendo perdón. Cuando yo pida perdón, nuestro Señor Jesucristo está hablando allá con el Padre. Pero debo reconocer entonces que soy pecador. No puedo dejar que pase el tiempo sin pedir perdón. Puede que las personas no vean que yo soy pecador, pero Dios sí lo sabe. A veces en las familias no es visible que algún miembro, llámese un hijo o el padre o la madre, están en problemas con Dios. Cuando yo digo están en problemas con Dios es porque están pecando. Y pueda que sea un hijo y el padre de pronto no lo vea, la madre tampoco lo ve, o puede que sea el papá y ni la esposa lo ve, ni el hijo lo ve, o puede que sea la esposa. Pero ante Dios yo no le puedo ocultar. A veces un hijo está en negocios ilícitos y nadie lo sabe, pero Dios sí lo sabe. A veces yo exhorto a alguien a que no caiga en un pecado y a lo mejor
ya está en ese pecado. Por eso debo acudir a mi abogado. Mi abogado es la propiciación, dice la palabra. Y propiciación quiere decir que Él cubrió mis pecados, que Él con su sangre pagó por mis pecados y pagó para que la ira de Dios no caiga sobre mí. Esa ira sí cayó, pero sobre nuestro Señor Jesucristo, porque Él me sustituyó en el sacrificio. La palabra dice que la paga del pecado es muerte, y como todos pecamos, pues todos merecíamos morir. Pero Dios en su amor no quería que nosotros muriéramos, y entonces Jesucristo, su propio Hijo, el justo, el sin pecado, muere por nosotros. Él pagó con su vida, murió por nosotros. Esta propiciación fue por nuestros pecados entonces y por los de todo el mundo, dice la palabra. Entonces, solo la sangre de nuestro Señor Jesucristo puede borrar los pecados del hombre, porque cada pecado es una ofensa a Dios. Todas las buenas obras, mire, pensemos en esto. Supongamos que podemos reunir de toda la humanidad todas las buenas obras que hemos hecho, e incluso obras que le agradan a Dios. ¿Será que con todas esas obras podríamos pagar al menos por un pecado? No. Por eso la sangre de nuestro Señor Jesucristo fue la que pagó. Nuestro Señor Jesucristo pagó con su vida, porque ni siquiera reuniendo todas esas buenas obras serían suficientes para pagar al menos por un pecado. Ahora bien, la palabra me dice que debo conocer a mi abogado. Es decir, debo conocer a Jesucristo, que es mi abogado, y debo hacerlo pues Jesucristo entiende mi debilidad. Debo reconocer y conocer que Él me ama, y no por lo bueno que soy, porque realmente yo no soy bueno, y ya lo sabemos que yo no puedo catalogarme como bueno ante Dios. Pero aún así, Él me ama porque Él es amor. Entonces, si yo permanezco en Jesús y Jesús en mí, el pecado me debería a mí producir una tristeza, me debería producir remordimiento, y el remordimiento llevarme a un arrepentimiento, y el arrepentimiento me debe llevar a confesar mi pecado y a abandonarlo. Esto es la reacción natural por el amor que Dios me tiene y que me mostró a través de su Hijo Jesucristo. Así debería yo reaccionar, solamente por el amor que Dios me tiene y por el amor de nuestro Señor Jesucristo por mí. Entonces, que quede claro, el hecho de que tenga abogado en el cielo no me da libertad o licencia para pecar, porque primeramente estoy siendo exhortado es a no pecar, pero si pequé, pues debo acudir a Jesucristo, que es mi abogado en el cielo. Nunca debo quedarme callado, y menos pretender que me puedo esconder de Dios como lo hicieron Adán y Eva cuando pecaron. Si Dios me ve, entonces con más confianza me debo acercar a pedir perdón, y Dios me perdona si lo confieso de corazón. Yo me acuerdo cuando niño que mi mamá me había regalado un buzo. Esta es una historia que yo siempre la he tenido presente porque fue tenaz para mí. Me había regalado un buzo de color negro con un borde rojo. Lo pedí incansablemente y me lo compraron. Y para mí ese buzo era lo máximo. Resulta que yo no dejaba que nadie lo lavara, y yo me apropié tanto de ese buzo que quería cuidarlo hasta lo imposible, pues. Pero sucedió que no sabía que no se podía planchar. Y yo feliz, en una vez que lo lavé, y cuando se secó, lo pasé a la mesa de planchar, y cuando le puse la plancha caliente, mi buzo se derritió y quedó pegado a la plancha. Entonces me llené de miedo, eso es natural, y esperé a la noche y lo escondí
dentro de una chimenea, hice como una bola con ese buzo y lo metí por entre una chimenea que tenía la estufa, y esperé entonces a que nadie se diera cuenta, nadie allí lo iba a encontrar. Eso era mi pensamiento. Pero ¿qué sucedió? Que como en esa estufa, es que en esa época nosotros cocinábamos una estufa de carbón que tenía una chimenea, un huitrón que llamaban. Entonces mi mamá se levantó al día siguiente y prendió la estufa y le echó el carbón, y cuando lo prendió empezó la cocina a llenarse de humo, y era lógico, pues no tenía la estufa por donde evacuar el humo. Entonces mi mamá llamó a mi papá y le dijo: vea Luis, que la cocina se está llenando de humo, debe ser que la chimenea, el huitrón está tapado, se tapó. Entonces mi papá, para destapar ese huitrón, tenía como una pelota por dentro, estaba como una esfera grande, como una piedra, la tenía amarrada a una cuerda gruesa larga y la dejaban descolgar por entre esa chimenea para destapar lo que hubiera ahí. Y claro, cuando meten esa piedra, cae la bola que yo había hecho del buzo, cayó dentro de la cocina. Y cuando cae dentro de la cocina, pues mi mamá descubrió lo que yo había hecho, que había quemado el buzo, y que para que nadie lo viera, lo escondí entre esa chimenea, pensando que nunca nadie lo iba a encontrar. Ahí, hoy, ya adulto, que entiendo más las cosas que se hacían cuando no se entendían, llego a la conclusión que cometí 2 errores. Pensar que mi mamá nunca se daría cuenta de lo que pasó, y segundo, no haber acudido a ella para confesarle lo que hice. Así nos pasa con Dios. Yo debo acercarme a Él con mi abogado Jesucristo y contarle lo que hice y pedir perdón. Pues así no lo haga, Dios sabe que lo hice, y cuando callo mi pecado, Él es el único que no se pone feliz. En cambio, ¿sabe quién se pone feliz cuando yo callo mi pecado? Satanás. Y miren lo que sigue del pasaje de Primera de Juan, capítulo 2. En Primera de Juan, capítulo 2, versículo 3, o sea, los pasajes siguientes a los que hemos analizado, dice: y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice: yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Entonces, como que concluyamos otra vez sobre lo último. Si yo cometo un pecado, no debo quedarme callado, sino debo hablar con Dios, porque si yo me callo, Dios no se pone feliz, Dios se pone triste, mientras que Satanás sí se pone feliz. Y si yo estoy pensando que nadie se dio cuenta por mi pecado, pues debo entender que Dios sí lo sabe, que yo cometí un pecado, y lo sabe desde antes de pecar. Pero este pasaje ahora me dice que si nosotros le conocemos, o sea, conocemos nuestro abogado, porque viene hablando de nuestro abogado, sabemos o damos evidencia de que le conocemos porque guardamos sus mandamientos. Y dice que aquel que diga que lo conoce y no guarda sus mandamientos, el tal es un mentiroso y la verdad no está en él. Pero que el que guarda su palabra, este es verdaderamente, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado, y por esto sabemos que estamos en él. Mire, por esto sabemos que estamos en él, porque el amor de Dios se ha perfeccionado en nosotros. Y que el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Entonces esto me lleva a pensar que debo conocer más todavía de nuestro Señor Jesucristo, que es mi abogado. Y la pregunta es: ¿y qué más debo entonces conocer de él? Oiga, pues entonces debo saber, conocer, creer y entender que él es, y en él está mi paz, que él es mi salvación, que en él está la vida eterna, que él es
nuestra propiciación, que Él me compró, que Él es la verdad, que Él es mi luz, porque Él es luz. Si yo no conozco eso de Él, nunca voy a obedecer sus mandamientos. Es por eso que Dios me exhorta a tiempo con esta palabra. Si yo digo que lo conozco, pues debo guardar sus mandamientos, es decir, mantener su palabra de continuo en mi boca y en mi corazón. ¿Se acuerdan qué es andar en vida nueva? Andar en vida nueva es tener la capacidad de hacerle frente al pecado, porque ahora tengo una naturaleza espiritual, y que en el transcurso de mi vida, lo que me reste de mi vida, a partir del momento en que estoy andando en vida nueva, debo estar permanentemente haciéndole frente al pecado, pues ya soy una nueva persona, soy una persona distinta. Y entonces, si yo permanezco en Cristo, o sea, en Él, Jesucristo me capacita para andar en obediencia. ¿A través de quién? Del Espíritu Santo, dice la palabra. Dice su palabra, ya no soy yo, o es decir, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Si yo aparento ante las personas que soy bueno, que no peco, pero estoy lleno de pecado, soy un mentiroso. Y lo único que hago es dañar mi relación con Dios. Pues Jesús, como mi abogado, entonces estaría esperando que yo confiese el pecado, y Él intercede por mí ante el Padre. Para terminar, la palabra de Dios me dice que la gracia es un regalo de Dios. Que cuando nosotros pecamos, el Espíritu Santo nos convence de pecado de tal modo que nos produce una tristeza en el corazón, así como la sintió Pedro cuando negó 3 veces a nuestro Señor Jesucristo. Y esa tristeza se tiene que sentir en cada uno de nosotros. También me dice la palabra que ya no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Luego, la convicción del Espíritu Santo dentro de nosotros es una respuesta potente, un reflejo del amor de Dios y de la gracia en nosotros. Así es como se va perfeccionando el amor de Dios en nosotros. Por lo tanto, cada día debería yo estar más en comunión con Dios. Si Dios me ama, ese amor que recibo de Él se debe reflejar hacia Él mismo, hacia mí y hacia mis semejantes. Y por último, me dice la palabra de Dios que debemos andar como Él anduvo. Eso quiere decir que debemos imitarlo. Jesús estuvo en el mundo, pero no se untó del mundo, es decir, no pecó. Jesús recibió ofensas, pero devolvió amor, no pecó. Cuando Jesús estaba en la cruz, nadie se acercó a pedirle perdón a Él, pero Él sí allí perdonó a toda la humanidad, o a todos los que le hicieron blasfemias, lo ultrajaron, le pegaron, lo crucificaron. Jesucristo vino a servir, no a ser servido. Él se despojó de su trono y se hizo humilde entre nosotros. Él comió con los pecadores, pero no se contaminó de ellos. Él fue tentado por Satanás, pero no pecó. Entonces, mis hermanos, al pecado se le debe dar el tratamiento que se merece, pues el pecado es dañino, y por ello todos los creyentes necesitamos ser amorosamente confrontados, corregidos, exhortados, enseñados y guiados por Dios a través de su Espíritu Santo, sabiendo siempre que si volvemos a pecar como lo estamos haciendo, porque hay pecados incluso que todavía nos esclavizan o son incontrolables por nosotros, abogado tenemos en el cielo, a Jesucristo el justo. Eso es algo muy maravilloso, que no solamente es para nosotros, sino que se lo debemos contar a las demás personas y motivarlos al arrepentimiento. Hay que motivarlos al arrepentimiento. Vean, ya para finalizar con esto, en algunos de los escritos que yo hago cuando
traigo estas reflexiones dominicales, encontré uno de hace mucho tiempo y en ese escrito había una pregunta que la traigo para hoy y con esto cierro. Dice: ¿por qué vivir una vida pecaminosa cuando Jesucristo nos ofrece hacernos espiritualmente sanos y rectos ante los ojos de Dios? Esa pregunta que quede para cada uno de nosotros, mis hermanos, y se la respondemos a Él. Entonces, perseveremos en hacernos verdaderos amigos de Jesucristo. Sin Él no llegaremos al Padre. Mis hermanos, feliz mañana, resto de mañana, feliz tarde de hoy domingo, primer día de la semana, y feliz resto de días de la semana, y que Dios nos permita volvernos a ver dentro de 8 días, así sea por este medio virtual. Que Dios nos siga protegiendo y bendiciendo a todos en Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, terminando con ese hermoso sermón, vamos a finalizar con un canto más y la despedida. ¿Cómo podré estar triste? ¿Cómo entre sombras ir? ¿Cómo sentirme solo y en el dolor vivir? Si en Cristo es mi consuelo y amigo siempre fiel, si aún las aves tienen seguro asilo en él, si aún las aves tienen seguro asilo en él. Feliz cantando alegre, yo vivo siempre aquí. Si él cuida de las aves, cuidará también de mí. Nunca te desalientes, oigo al Señor decir, y en su palabra fiado, hago al dolor huir. A Cristo paso a paso, yo sigo sin cesar, y todas sus bondades me das sin limitar, y todas sus bondades me das sin limitar. Feliz cantando alegre, yo vivo siempre aquí. Si él cuida de las aves, cuidará también de mí. Siempre que soy tentado, o que en las sombras estoy, más cerca del camino y protegido voy. Si en mí la fe desmaya y caigo en la ansiedad, tan solo Él me levanta, me da seguridad. Tan solo Él me levanta, me da seguridad. Feliz cantando alegre, yo vivo siempre aquí. Si Él cuida de las aves, cuidará también de mí. Dios los bendiga, hermanos. Bueno, hermanos, es una bendición haber podido tener este servicio hoy. Ha sido un momento muy feliz para nosotros.
Como siempre, tengamos en cuenta las oraciones, tengamos en oraciones a nuestros hermanos nuevos para que sigan siempre en este camino del Señor. Tengamos en oraciones los enfermos, que sabemos que todavía tenemos algunas personas, para pedirle al Señor que les dé sanidad si es su voluntad, o que nos dé la comprensión y la sabiduría para aceptarlos, por los que tienen necesidades físicas, y sobre todo oremos por la iglesia, por nuestra unidad y por nuestra fe. Como siempre, estar pendientes. El miércoles tenemos nuestro estudio bíblico. Estamos en Salmo 119 y ha sido muy edificante. Y sin ser más, que Dios los bendiga a todos.